pues cuando uno no se permite sacar esas emociones, desahogarse, llorar, pues es un órgano de tu cuerpo quien llora, ¿no? Entonces, Mm. esa parte de cómo nos afecta en nuestra salud la cantidad de traumas emocionales e incluso kármicos que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. ¿Y tú, disfrutar del viaje de tu vida? Este podcast surge de la necesidad imperiosa de aprender a vivir la vida, de preguntarnos qué hace que podamos alcanzar o no nuestras metas, de aprender que la forma de percibir y ver el mundo marca, sin duda, la diferencia, de la necesidad de parar, observar y elegir nuestro propio camino. Soy Sonia y en este episodio encontrarás historias, reflexiones y entrevistas sobre todo aquello que ocurre o no en el viaje a nuestra vida. Modo iniciando cambios activado. ¿Viajamos? Bienvenido, bienvenida a un día más, a un nuevo episodio del podcast El viaje de tu vida. Hoy hablamos sobre LNT, la nueva terapia. Vamos a hablarlo con Susana Bautista, que nos va a explicar un poquito más en qué consiste y todos sus beneficios, que por eso la traigo aquí, que sé que funciona muy bien. Susana es amiga mía de toda la vida, de un pueblito de Alicante, que somos las dos, pero actualmente lleva viviendo 7 años y medio en la Ciudad de México. Para mí es una de las mujeres más fuertes que conozco. Se ha movido por muchos lugares del mundo buscando también un poquito su sitio. Y yo creo que México la ha enamorado y ahí me parece a mí que se queda durante una buena temporada. Desde muy pequeña tuvo la imagen de su madre sanando a otras personas. Su madre les rezaba para quitar el mal de ojo y era una vocación consumada por el amor de ayudar al resto de personas. Tal vez, según sus propias palabras, es un espejo donde mirarse. Desde muy joven fue practicante y buscadora de terapias alternativas para su propia sanación, siempre con curiosidad y en esa búsqueda coincidiendo con personas semejantes que hablaban su mismo idioma. Esto siempre fue una búsqueda personal de introspección y de avance en su propio camino, pero ahora se ha convertido en un camino que realiza acompañando a otras personas. Ha practicado terapias como el Reiki y además cromoterapia y respiración holotrópica, un montón de cosas que aprendió en Brasil, ya os he dicho que era mujer de mundo, y de las que nos va a hablar a lo largo de esta entrevista. Lleva más de 15 años adentrada en lecturas, estudios, en sentir y en percibir, en apreciar y observar con mucha curiosidad e inquietud, sobre todo experimentando en su propio ser las distintas terapias holísticas y trasladándolas ahora al resto del mundo. La última experiencia en terapias alternativas fue conocer la LNT de la mano de su mentor Philip Swiderski, que no sé si lo digo hecho bien. Bienvenida, Susana, ¿cómo estás? Hola Sonia, muchísimas gracias por esa introducción tan bonita y sobre todo por hacerme partícipe de este espacio tuyo que tenía muchísimas ganas de pasar este ratito juntas y poder compartir pues todo esto de las terapias alternativas y en este caso, como bien has dicho, la LNT, la nueva terapia, que viene de la mano de un francés maravilloso que se llama Philippe Swedischke. Yo tampoco, no te creas que sé decir muy bien el apellido, que me perdone Philippe. Pero bueno, fue con el que pude experimentar pues casi hace un año pues una formación muy bonita, ¿no? Con la terapia cuántica. Qué maravilla, porque tenía muchas ganas de que vinieras al podcast, ya lo sabes, porque se escucha muchísimo hablar de este tipo de terapias alternativas, terapias holísticas, terapias distintas a las convencionales, a las que conocemos, y decía, jolín, qué mejor persona que Susana para venir a este podcast a hablarnos sobre ella, porque como ya te he dicho en tu introducción, has practicado muchísimas, conoces muchísimas y además es que es una pasión, ¿no? Lo que decías, te reflejas en tu madre porque ya ella hacía este tipo de terapias distintas, ¿no? O sea, que no sé cómo se llamaban en su época. El Eran tipo de rezos y yo me acuerdo pues desde muy chiquitita, ¿no? Que veía que llamaban a mi madre por teléfono o venían a casa y era gente pues que la buscaban para que les pudieran rezar porque se sentían mal, se sentían con dolores fuertes de cabeza o con
anímicamente como apagados, decaídos. Y recuerdo perfectamente que ella y otra tía mía, una hermana de mi madre, pues por amor al prójimo, porque era pues ese tipo de vocación que sin esperarlo, pues mi madre y mi tía pues lo hacían a la gente sin más, sin ninguna retribución económica ni mucho menos, sino por el querer ayudar y yo creo que desde ahí, pues yo desde muy pequeña he estado viendo y lo he estado como, se ha introducido en mi ser de una forma como muy normal. Entonces, yo creo que parto un poco de esas experiencias desde bien pequeñita, pues viendo a mi madre, ¿no? Cómo ayudaba a la gente. Sí, además has puesto en práctica muchísimas terapias. Sí, Leía por aquí, te decía cromoterapia, respiración holotrópica. Todo esto lo aprendiste en los años que viviste en Brasil, ¿no? Es aprender estas herramientas donde controlar la respiración, ¿no? Como me comentabas, que era controlada por el terapeuta, que te ayudaba y que te capacita pues, para lidiar los traumas. Es decir, al final has puesto en práctica muchísimas terapias alternativas, muchísimas terapias de las que estamos oyendo hablar y también terapias que igual nos permite salir de las convencionales si consideramos que estas no nos sirven, ¿no? Porque al final cada persona tiene que buscar los recursos y las estrategias que mejor considere para ellas, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, pues mira, como te explicaba, ¿no? Otras veces que hemos estado tú y yo hablando, yo empecé bueno, con mi madre, ¿no? Veía esa parte de cómo algo tan etéreo, tan intangible, algo que no ves, yo veía cómo mi madre después de esos rezos, ¿no? La gente mejoraba, le llamaba, le decía que se sentía mejor. Entonces, de ahí yo partía esa premisa de que ¿qué sucedía? Que cuando mi madre se conectaba con esa persona y le hacía ese rezo, ¿cómo era posible que esa persona pues mejoraba, se sentía Sí. mejor, ¿no? Entonces ahí yo creo que empezó mi curiosidad, empecé con el Reiki, el sistema Usui, lo hice entre Gran Canarias y Alicante, en el 2007 empecé. Luego, pues cuando estuve viviendo en Brasil, con otras terapias, he hecho más cosas, pero bueno, tampoco no, hoy vamos a hablar de la LNT, pero sí que es cierto que, y a mí me da como mucha alegría y mucho gusto el ver de que ya estamos siendo como un grupo humano con más conciencia, con más inquietud y con más ganas de ir más allá a lo que no se ve, ¿no? De esto de que hablaba esta parte impalpable. Entonces, no sé, a veces son modas, pero qué bendita moda de que cada vez haya pues más y más gente con la curiosidad y con las ganas de experimentar este tipo de terapias alternativas que aunque yo parto y sobre todo en la LNT se respeta y totalmente se apoya, ¿no? La base científica, todas las investigaciones con la medicina tradicional, sí que es cierto, estas terapias alternativas pueden hacer muy buen tándem, hacen una sinergia muy bonita y en la cual se pueden ayudar y profundizar en aquellos lugares que tal vez la medicina tradicional no llega, ¿no? De hecho, ya lo hablaremos más tarde, pero yo he practicado la LNT contigo. Quiero decir, tú me has Así. tratado a mí para el sentimiento de culpa, para la ansiedad, y doy fe y doy constancia de que es una ayuda muy grande a cualquier otro tipo de terapia y a cualquier otro tipo de intervención. Pero sí me gustaría para nuestros oyentes que comenzáramos por las bases, ¿no? Porque, ¿qué es la LNT? Porque no se conoce, o sea, la realidad es que todavía tenemos que darle visibilidad y para eso estamos aquí también, ¿no? Para darle un poquito de visibilidad. ¿Nos cuentas así un poco en qué consiste para que nuestros oyentes pues se hagan una idea? Sí, muchas gracias, Sonia. Mira, la LNT, antes de adentrarme un poquito con ella, quiero hacer como una pequeña introducción. Esta búsqueda de que mucha gente, sobre todo cuando va buscando terapias alternativas, es porque comienzan a entender de que muchas veces nuestras enfermedades son psicosomáticas. ¿Eso qué es? Cuando la mayoría de veces somatizamos y desarrollamos una enfermedad a raíz de muchas emociones, ¿no? Guardadas
que no resolvemos y que se quedan dentro de nuestro cuerpo. Ahí nuestro cuerpo físico reacciona de una manera que cuando no sabemos gestionar adecuadamente estos estados emocionales es cuando acabamos con una enfermedad, ¿no? Cuando hay, de hecho, un dicho hace poco que publiqué en una de mis redes sociales, que cuando uno no se permite sacar esas emociones, desahogarse, llorar, pues es un órgano de tu cuerpo quien llora, ¿no? Entonces, parte un poco de esa parte de cómo nos afecta en nuestra salud la cantidad de traumas emocionales e incluso kármicos que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Esa es mi manera un poco de entender la salud y la enfermedad, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, pues, ¿qué es la NT? La LNT, como bien habías dicho, son las siglas de la nueva terapia y su mentor, que es Philippe, y de hecho él siempre va súper bien acompañado de su hijo Romain, pues nos enseña esas diferentes técnicas de sanación que es a través de los 3 cuerpos, porque de ahí se rige la LNT. Nosotros no solamente somos un cuerpo físico, sino también somos un cuerpo energético, emocional y espiritual. Entonces, este tipo de técnica es energética y espiritual y trabaja para poder ayudarnos a desatorar de alguna forma todas esas emociones, todos esos traumas, todos esos bloqueos, todas esas partes, como hablábamos desde el inicio, ¿no? Etéreas, intangibles, que hacen pues, que los seres vivos, porque hablamos hasta de plantas o de animales, acabemos enfermos, ¿no? Entonces, a mí personalmente lo que más me gustó de la LNT es que se trabaja el poder cuántico de la atención y sobre todo la intención, ¿no? Creo que es algo que cuando trabajas las terapias holísticas, las terapias alternativas, siempre decimos, ¿no? Que la intención es muy poderosa para poder sanar como tal, ¿no? Y además, este tipo de terapia pues utiliza no solamente los avances de la física cuántica, donde aquí no se entiende ni de espacio ni tiempo, sino que además los conocimientos de la medicina tradicional china, ¿no? Entonces hacen como ese mix para cuando tú ya te pones en las manos de un terapeuta de LNT, puedas trabajar digamos, de estos dos pilares, estos 3 cuerpos que forman tu ser como tal, ¿vale? Wow, es súper interesante y genera una apertura de mente, porque claro, hablamos de terapia cuántica, hablamos de energías, hablamos de cuerpo y mente, es como que estamos muy acostumbrados a reconocer que el cuerpo y la mente están muy unidos, pero se nos olvida esa parte energética y me gusta mucho además que venga tan unida la LNT a la medicina tradicional china también, ¿no? Es como que es un conjunto de... Así es. Y es genial, ¿no? El que aprendamos de una vez por todas a coger lo que funciona de cada cosa, porque a veces es como tenemos que andar peleados con unas técnicas o con otras, cuando en realidad al final somos un conjunto y para poder trabajar sobre el conjunto necesitamos pues coger lo que funciona de cada una de ellas. ¿Para qué sirve? ¿Qué problema tengo que tener yo o cómo me tengo que encontrar para decir, ostras, pues igual no me vendría mal hacer unas sesiones de LNT? Mira, la LNT, bueno, parte de que, o sea, digamos que sus principios, nosotros venimos de un lugar, ¿no? Que digamos que es la fuente. La gente le puede decir fuente, puede decir Dios, puede decir la biblioteca universal, ¿vale? Vale. Y se parte de ahí donde nosotros somos espíritus reencarnados, o sea, venimos a esta vida a vivir experiencias y en la transición volvemos a nuestro punto de origen, que vuelve a ser la fuente, el universo, como queramos llamarlo, ¿no? En todo Ajá. este proceso vivimos todas estas experiencias que nos van dejando ese bagaje emocional y físico, donde se va generando, digamos, como una fuerza que se queda atrapada en esos 3 cuerpos, ¿no? Que mencioné anteriormente. Y de Sí. ahí vayamos perdiendo la salud hasta llegar a la enfermedad. Cuando tú me preguntas qué podemos utilizarlo, o sea, la LNT abarca muchos tipos de problemas que te puedo decir desde bloqueos emocionales, traumas,
problemas de salud físicos, llámese artrosis, hiperactividad, depresiones, ansiedad, insomnio, problemas de la piel, ¿qué más, qué más, qué más? Problemas a nivel psicológicos. Hay una infinidad de cosas que se pueden tratar, temas de embarazos, para embarazos no exitosos. Ujú. La verdad, muchos problemas articulares, musculares, de dolores. Son muchos los temas que se pueden abarcar, ¿vale? Sí. Pero todo viene dependiendo de qué, o sea, qué parte de tu cuerpo necesitas sanar, porque puede venir del cuerpo espiritual, donde pueden ser memorias kármicas heredadas de vidas pasadas. Entonces, a lo mejor tú no tienes un problema físico, pero tienes un problema o de actitud, o de miedos, o de fobias, que no sabes por qué tienes fobia, un miedo, no sé, aterrador a algo que tú no entiendes, no tienes ni siquiera la conciencia, ¿no? O puedes tener algún problema de memorias traumáticas en tu cuerpo energético emocional. Cuando son en el cuerpo energético emocional, pueden ser también igual heredadas o traumas adquiridos en esta vida presente, ¿no? Ujú. Y como te decía, en el cuerpo físico puede haber memorias físicas heredadas en nuestro ADN, o sea, que en tu ADN traigas algo ya heredado, familiar, etcétera, o también adquiridas. Un golpe, te caes, te rompes una pierna, o te haces un esguince, o duermes mal y tienes una contractura horrible. O sea, pueden ser tanto heredadas de Ujú. otras vidas, de nuestro ADN, etcétera, o adquiridas como tal, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la LNT lo que nos hace es que yo normalmente cuando me entrevisto y me busca una persona, siempre antes que decirle que sí puedo, yo tengo que escuchar y saber realmente qué es lo que tiene, qué es lo que trae, si es emocional, psicológico, si es físico, para ver de qué manera yo le puedo ayudar. Hay muchas personas en las cuales han venido con un problema físico del Ujú. cual es irreversible, o sea, van a tener que vivir con ello, pero este tipo de terapias lo que hace es ayudar a la persona, sobre todo al paciente, a que pueda mejorar la calidad de vida, a que pueda reducir esos síntomas. Eso, por ejemplo, he tenido pacientes con enfermedad de Crohn. Yo Ujú. no, o sea, no puedo quitar una enfermedad, pero sí puedo ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Y a reducir esos síntomas, esos dolores, como la artrosis. A mi madre le he trabajado muchísimo porque tiene muchos problemas de artrosis. Y todo este tipo de terapias que hemos podido trabajar y hacer muchas sesiones ha ayudado a que estas personas puedan tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y luego, sobre todo, equilibrar la energía, el que te conectes a un nivel más profundo, también te ayuda muchísimo la LNT y sobre todo eliminando bloqueos limitantes, ¿no? A veces somos nuestros peores enemigos y nosotros somos los que peores nos tratamos y el poder eliminar esos bloqueos mentales y dándote una sensación de bienestar, yo creo que es la base primordial de la LNT. Y además no Vale, hay efectos secundarios, ¿eh? qué maravilla, qué maravilla. Me gusta que digas que hay problemas que no se pueden solucionar, pero sí se puede mejorar el bienestar físico, o sea, el bienestar personal, ¿no? O sea, aliviar Sí, el la dolor. parte psicológica es fundamental. Tú piensas que yo siempre digo que no dicen que somos lo que comemos, pues también somos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que experimentamos. Y todo lo que ocurre en esa mente, ¿no? Pues tiene una repercusión en nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que a medida que vamos viviendo esas experiencias, que vamos teniendo esos pensamientos y demás, pues todo eso va dejando como unas cicatrices de forma física. De ahí a que tú puedas o bien a generar un problema físico que se puede resolver Ujú. automáticamente con este tipo de terapias y desaparece, porque normalmente atrás hay como una emoción atrapada, y además no solamente nos causa esos cortocircuitos, ¿no? Tanto físicamente como emocionalmente, sino que nos genera una serie de pensamientos muy negativos, nos hace estar decaídos, entre otras cosas. Entonces, la terapia no solamente te puede ayudar en esos dolores, en esos problemas físicos, sino que
te ayuda a reorganizar y a que tu punto de mente y tus pensamientos puedan ser mejores, puedan ser más fructíferos, puedan ser más positivos y que con todo ese cambio mental tú generes en tus células, en tus tejidos, esas veces que estamos como retraídos, como que estamos engarrotados, te relajes y tu cuerpo deje de sufrir, ¿no? Todos esos dolores de cuerpo, de alma, por esos pensamientos y esos sentimientos que a veces nosotros mismos, como yo te decía, somos como muy destructivos, ¿no? Ay, sí, 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 sí que lo somos, es cierto. Me gusta el tema de los bloqueos emocionales, de los traumas. Bueno, ya tú sabes que yo soy Sí, más sí. de la mente. El poder trabajarlos desde otra perspectiva me parece súper interesante y además el que lo relaciones con esa parte del cuerpo, ¿no? Estos dolores corporales que aparecen por bloqueos que tenemos o por pensamientos negativos que tenemos, me parece súper súper Sí, chulo que la que se trate. depresión, ansiedad, insomnio, todas estas cositas que vienen de la parte mental, de la parte emocional, son las que nos dan muy malas pasadas y las que pues, nos ponen todo patas arriba, ¿no? Y de ahí que también después se generen otro tipo de problemas, porque de la parte emocional se traslada a tu cuerpo físico, ¿no? Ahí a que lleguen contracturas, dolores corporales. Incluso hay gente que de repente se hace intolerante a la lactosa o Ujú. al gluten o de repente aparecen alergias o cositas que antes nunca las había sufrido y muchas vienen de la parte emocional, muchas, 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 muchas. Y te digo por la experiencia con personas que he tratado con problemas de psoriasis, Ujú. personas que he tratado con diferentes problemas de la piel, van muy relacionados con la parte emocional. Vale, que bueno, sí es verdad que hay órganos, ¿no? Que dicen si sientes culpa, la culpa se va a este órgano y te afecta más a este órgano, el miedo te afecta más en este otro órgano vital. Es Sí, como que ahí entra un poco, Sonia, eso que dices ujú, de siento el dolor acá o siento el miedo, ahí es donde entra un poco esas energías, digamos, se llaman perversas, ¿no? En la medicina tradicional china, ¿no? Cuando sientes frío, el frío es por ejemplo, el sentimiento del miedo. De hecho, sucede cuando hago terapias presenciales con pacientes que de repente pues les da frío y los tengo que tapar con alguna mantita y así el ese sentimiento de frío, ese sentimiento de miedo y esa energía, digamos, perversa, pues se va a un órgano en específico que es el que va a sufrir, ¿no? Por ejemplo, en el del miedo, cuando sientes frío, se va más a la vejiga, al riñón. O sea, es que todo está muy enlazado y cuando hablamos, inclusive que hablábamos de este tipo de terapias holísticas, yo creo que al fin y al cabo son tipos de terapia que van a lo mismo, lo que van a mover es energía y ujú. que cada una, digamos, que vibra en frecuencias diferentes y con un tipo de protocolo diferente. Pero al final todo está ligado a miedo, a ira, a tristeza, a preocupación, a emociones negativas que te repercute siempre en tu cuerpo. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién puede tomar este tipo de terapia? Mira, este tipo de terapia la puede tomar todo aquel que lo desee. Cuando son bebés, normalmente puede estar la mamá o el papá, lo tienen en brazos, cuando es físico, ¿vale? Aunque normalmente a niños muy pequeños y a personas con problemas físicos graves que no se pueden levantar, porque la terapia cuando es presencial es mucho de levantarnos, ¿no? Estamos sentados de pie, hay mucho movimiento, ¿no? Entonces, cuando son bebés, cuando son niños, que no los vas a tener ahí sentados o cuando son personas ancianas, normalmente se suelen hacer terapias a distancia. Aparte, el tiempo, la duración de la sesión es 1 hora aproximadamente cuando es a distancia o cuando es presencial, pero para niños, ancianos o personas que están muy débiles o con alguna discapacidad, su duración es de 30 minutos, ¿vale? Pero todo aquel que lo quiera recibir es súper bienvenido. También hay que decir, porque hay gente que regala este tipo de terapias, ¿vale? Ujú. Entonces, este tipo de terapias siempre tenemos que tener el permiso
de la persona. O sea, no se puede hacer ninguna terapia de, oye, quiero que se lo hagas a mi padre y el papá que no sepa nada de esto, si no sería un ataque energético. Es muy importante que la persona que lo vaya a recibir sea consciente de que vamos a hacer un trabajo energético en su cuerpo. Sí, me gusta que lo especifiques porque es una terapia, lo que tú dices, es energética, estamos trabajando con energías, no es una terapia en la que vamos a estar una hora hablando, por ejemplo, ¿no? O sea, es una terapia No, donde de hecho estamos no se moviendo. habla, de hecho no se habla, sí, o sea, y más sobre todo el terapeuta vamos preguntando, ¿no? Oye, ¿cómo te sientes tal? Y ya dependiendo también, cada persona lo vive de una forma muy diferente. Hay gente muy callada, hay gente que de repente, pues te digo, esto que hablábamos de las energías perversas, de repente hay gente que empieza, no sé, a eructar o a bostezar o empiezan a sentir frío o calor o se le empieza a hacer ruidos estomacales, eso pasa mucho. Ujú. Suelen pasar esas cosas y el terapeuta siempre está para guiarle. El terapeuta es el que lo va a levantar, lo que va a sentar y sobre todo fluyendo. Es una terapia donde es más un lenguaje más que verbal, es corporal, ¿no? Y es así la experiencia, aunque sí que es cierto que la gran mayoría, muchas de mis terapias, el porcentaje es más alto el de a distancia, sobre todo pues en Ciudad de México es un gigante enorme y a veces las distancias se nos complican, pero se puede hacer a distancia, como hemos dicho, como presencial, es igual de eficaz, simplemente el protocolo cambia. A la hora de el terapeuta que va a hacer todo el tratamiento, es totalmente diferente, ¿no? Con la parte de la distancia se trabaja la radiestesia, con radiestesia. La radiestesia lo que nos ayuda es, digamos, una herramienta que la básica es la del péndulo. Yo Ujú. trabajo con un péndulo que se llama, es egipcio, el Karnak, y con él nos vamos ayudando para poder programar, testar y sobre todo sanar y limpiar. Se ayuda mucho con este tipo de herramienta. Y bueno, el protocolo es bien diferente cuando es físico a cuando es a distancia, pero sí es algo que muchas veces me han preguntado, es igual, totalmente eficaz la energía cuántica. Partimos de que aquí no importa el espacio-tiempo y por tanto vas a recibir tu experiencia energética de la misma forma. Simplemente sí que es cierto que hay gente que cuando están aquí en México y tienen la oportunidad de vivirlo en persona, pues les genera mucha pues, curiosidad y quieren vivenciarlo en ese momento conmigo. Y también es súper comprensible y de verdad que es una experiencia muy bonita. Sí, lo sé por experiencia propia, por eso quería decir también, nosotras lo hicimos a distancia. Yo trabajé el Efectivamente. tema de la ansiedad y por eso te decía que no es la típica terapia en la que tienes que hablar con el terapeuta, bueno, el primer día sí para contar, ¿no? Un poco cómo va Efectivamente. y evidentemente tú haces un seguimiento que lo haces súper bien y estás súper pendiente durante Y toda en la... todo el tratamiento, el terapeuta, en este caso yo, siempre vamos a caminar juntos, voy a ir de la mano con la persona que estoy tratando, tanto recordándole los días y las horas y específicamente cuando tiene la terapia, para intencionarla, para que la persona bien a la distancia esté muy presente, ¿no? En esa parte. Normalmente las hacemos en el momento que estáis durmiendo, porque es la manera pues, más fácil para que pues, no os sintáis estar aburridos, estar ahí parados, porque literal en esa hora no puedes hacer nada, no puedes estar conectado ni con el celular, no puedes tener ningún aparato que pueda intervenir en este tipo de terapia. Siempre se pide que o estás solo, hay personas que obviamente las hemos hecho mientras están durmiendo y duermen con su pareja, no pasa nada. Entonces, pero sí, normalmente se aconseja que sea durmiendo y listo. Y con eso vamos trabajando y sobre todo siempre van de la mano. Siempre hay una primera entrevista donde siempre me van a explicar qué es lo que quieren tratar y una vez que valoremos, pues ahí ya comenzamos, ¿no? Con todo el tratamiento. Sí, que bueno, yo me acuerdo que me despertaba a las 4 de la mañana, ¿te Sí, acuerdas? Te justamente decía. tu hora. Es muy típico. Fíjate que hay mucha gente que me ha dicho que justamente unos minutos antes de su terapia se ha despertado.
y pero que luego no se acuerda cuando se ha desnucado y se ha vuelto a dormir y ya pues ha dormido de tirón. Ha habido gente que se ha despertado en mitad de la terapia, hay de todo y hay gente que no se ha enterado, que se ha dormido a su hora y se ha despertado a su hora. O sea, cada quien lo vive de diferente forma. No significa de que unos sean mejor y peores, sino que somos diferentes y cada quien lo vive como lo tiene que vivir, ¿vale? Sí, está guay abrirnos a nuevas terapias, sobre todo a mí toda la parte energética. Por ejemplo, he sido una persona súper racional toda mi vida y yo tenía que ver para creer y desde hace unos años ya no lo soy. Considero Es que me he despertar, abierto, es un pequeño despertar, ¿no? sí, me he abierto a nuevas opciones, a alternativas distintas y estoy viendo que funcionan. Entonces, me parece súper bonito para estas personas a las que les cuesta hablar, estas Ujú. personas que están bloqueadas, que dicen, es que yo en una terapia donde tengo que expresar mis emociones no voy a ir porque no soy capaz de hacerlo. ¿Este tipo de terapias les vendría bien? Por supuesto, por supuesto. O sea, sí que es cierto bueno, no se pueden comparar con las psicoterapias, ¿vale? Pero seguramente este tipo de terapia te ayuda a que mentalmente ese bloqueo de tu no facilidad, o sea, no tienes esa facilidad de saber expresarte, de poder hablar, te puede ayudar a que poco a poco vayas abriéndote, porque hay personas que realmente les puede costar muchísimo el expresar, el hablar con alguien pues totalmente ajeno a él, una persona que no conocen de nada, o todo lo contrario, hay gente que con la persona totalmente desconocida sí que se pueden abrir, pero con las personas conocidas les da la vergüenza. Este tipo de terapia te puede ayudar a entenderte, a conocerte, a hacer una introspección, al buscar, porque al fin y al cabo yo creo que las personas que buscan una terapia alternativa están buscando algo, están con, con su camino particular y que lo que siempre ha habido es como que ya no les satisface o tal vez no cumple las expectativas que están buscando, se queda corto. Yo personalmente, en mi búsqueda desde hace de más de 15 años, donde he podido experimentar en carne y hueso, ¿no? Todo este tipo de terapia, era para eso, era una introspección, era una búsqueda personal de mi camino, era inquietud, era el deseo de que no me puedo creer que esto que soy de carne y hueso sea solo esto, Susana, ¿no? Y, y yo creo que en esta nueva era en la que estamos viviendo, en la que hemos sufrido una pandemia, donde ha habido un movimiento energético de conciencia, de supervivencia, etcétera, yo creo que ha ayudado a que, como te decía, hay una nueva era, hay un nuevo pensar y qué bonito que cada vez haya más y más gente el que quiera tener esa búsqueda, el que quiera experimentar, el no solamente cuidar su cuerpo físico, el ir a un gimnasio, sino que también quiera cuidar esa mente, ¿no? De hacerse esas terapias internas muy personales, muy prósperas y sobre todo muy liberadoras, ¿no? El otro día publiqué algo de que cuando un nudo es desatado, literal, tu futuro es liberado y sobre todo hay muchas cosas que no somos conscientes y porque no las veamos no significa que no existan. Ay, sí, 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 cuánta razón, qué sabias palabras, tantas cosas no vemos y están ahí, que es bueno que vayamos despertando y que vayamos viendo y que vayamos renovándonos también, ¿no? O sea, darnos cuenta de que no solo somos un cuerpo, como tú has dicho, y no solo tenemos que cuidar el cuerpo porque la mente influye mucho y la energía que se mueve a nuestro alrededor también y esto va a hacer que estemos mejor o peor. Y al final, yo creo que lo que necesitamos es encontrar calma, encontrar el equilibrio y encontrar bienestar, ¿no? Como decías tú Efectivamente, al paz, principio. bienestar es súper necesario para cualquier ser humano y yo creo que es el objetivo de esta vida, vivir en paz, vivir feliz. Sí, Y ¿verdad? sí, bueno, esa es mi filosofía, de ahí parto y yo creo que cada vez me va mejor cuando tengo ese foco de estar bien, de estar tranquila y por eso les invito a quien quiera, de verdad
busquen el tipo de terapia que realmente resone más con cada uno de vosotros, pero es muy importante hacerla. Es como cuando decimos la palabra merito, me edito. O sea, es un nuevo aire a tu mente y yo creo que restableces un poco este sistema mental tan importante de tenerlo actualizado Sí, y seguir para adelante. sí, qué bueno. Y qué bueno darle visibilidad. De hecho, ya te digo, tenía muchas ganas de que vinieras porque tenemos que darle visibilidad a este tipo de terapias que al final lo que hacemos es cuidarnos. Si es que la vida es tan sencilla como vamos a cuidarnos un poquito más y a Esto es- querernos un poquito más, ¿no? O sea, así es, Sonia. Ojalá y te digo, yo creo que hay una nueva era en esta sociedad y hay como un despertar brutal y que este zarandeo de estos años tan difíciles ha hecho pues que haya más conciencia y que la gente se cuide más mentalmente, emocionalmente y sobre todo también espiritualmente. ¿dónde pueden encontrarte, Susana? Bueno, pues yo estoy en Instagram, tengo mi página donde ahí voy publicando muchas veces nuevos posts sobre diferentes tipos de tratamientos que he ido haciendo, mi experiencia con pacientes y bueno, pues hay una manera de poder contactar por mensaje o hay de hecho un link donde podemos hacer el día, la hora que nos convengan para poder hablar. Hay una charlita de 30 minutos donde, pues como te decía, primero es el tú a tú, que me cuenten y ver de qué manera si yo les puedo ayudar. Y desde ahí, pues bueno, pues ahí puedo responder cualquier duda, cualquier pregunta, lo que necesiten. Qué bien, qué bien. Las dejaré en las notas del podcast. Porfa, dime el nombre porque a veces escuchamos el episodio, después nos ponemos con otro y no leemos las notas. ¿Cómo es el número, cómo es el nombre de la cuenta? Pues se llama LNT-therapy en inglés y ya. Ujú. Aquí mismo me encuentran con mi nombre es Susana y listo. Cualquier cosa, Vale. pues estaré súper atenta. Recuerden, para la gente de España o de otra parte del mundo que no sea Latinoamérica, en específico México, son 7 horas menos aquí, pero yo respondo siempre, siempre estoy muy pendiente. Qué bien. Doy fe de que estás pendiente, doy fe de que la terapia mueve cosas porque lo he vivido y doy fe de que eres una gran profesional. Así que yo creo que Muchas ya gracias. poquito más que decir. Sí, Me cualquier despido. duda que pueda surgir después de este podcast, feliz de poder atender todas esas preguntas, inquietudes, con muchísimo cariño lo haré. Y muchísimas gracias, Sonia, por haberme dado esta oportunidad de hablar este ratito, esta mañana que me has hecho tan amena, tarde allí en España, Sí. y me alegro mucho de verte y que hayas podido experimentar en primera mano conmigo estas terapias. Para mí también fue muy bonito y muy importante que las pudieras vivir. Sí, un placer muy grande. Nos vemos pronto Muy bien, Sonia. Sí, prontito estoy por allá visitando España. y al resto de oyentes, pues ya sabéis, nos oímos el próximo domingo. Un abrazo grande. Gracias por estar este ratito conmigo un domingo más. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Si crees que algo de lo que has escuchado puede servirle a otra persona, no dudes en compartirlo. Si además quieres decirme algo, tienes alguna duda, si te ha gustado el episodio, puedes hacérmelo saber en comentarios o a través de las redes sociales. Gracias de nuevo por viajar conmigo. Nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo.